Buenas, buenas tardes a todos. Como siempre, espero unos minutos a que os vayáis conectando. Esperamos unos minutos y empezamos el directo de hoy que tenemos mucho de qué hablar. Vale, esperamos ahí 33 más o menos y empezamos. Vamos saludando por aquí, Moda Rosita, Amar. A ver si hoy voy entendiendo lo de invitar, ¿vale? Aquí, invitar, aquí. ¿Vale? Y bueno, sabéis, mientras os voy diciendo las preguntas de esta semana, que son las que vamos a ir respondiendo, que era la primera la eutanasia, donde hay mucha tela que cortar. Buenas tardes. Después, otro tema muy interesante que es las desapariciones y los asesinatos sin resolver. Después, otro tema que vamos a tratar es cómo haríais vuestro propio tránsito o entierro, pero eso lo explicaré un poco mejor, ¿vale? Hola a todos los que os vais uniendo. Y por último, explicaremos la muerte traumática, ¿vale? Pero tenemos mucho que hablar sobre la eutanasia porque os ha dado para mucho, ¿vale? Así que os voy saludando, como os digo, espero hay 33 y seguimos. Amar, buenas tardes, Tommy, saludo a todos. Y nada, también quería daros las gracias por tanta participación en las preguntas y bueno, sobre todo siempre con el cariño con el que respondéis y el respeto con el que lo hacéis, ¿vale? Eso ante todo. Seguimos por aquí. Atenea, buena. Seguimos, a ver, invitar. Aquí yo iré aceptando vuestras invitaciones, ¿vale? Saludos. Hola, Paqui. Iremos viendo a ver si vamos aprendiendo a unirnos y a hablar entre todos. ¿Vale? En un minutillo empezamos. A ver si también os unís las personas que no me habéis puesto el tema de si os puedo nombrar o no, así que no os nombraré como siempre hago, ¿vale? Y, y bueno, pues vamos a empezar ya y vamos a empezar por la eutanasia, ¿vale? Que es la primera pregunta que os hice el lunes. Bueno, esto tiene muchas vertientes el tema de la eutanasia, ¿vale? Evidentemente todos estáis a favor de ella, todos. No hay nadie que esté en contra. Pero mi pregunta no es, bueno, aparte de que sí, de saber vuestra opinión de si estáis a favor o en contra, también va un poco para explicaros en cómo repercute a la hora del tránsito, ¿vale? Evidentemente la eutanasia, como habéis puesto mucho, es un derecho. Bueno, es un derecho que, como también me habéis puesto, es muy difícil de, de llegar a él, ¿no? Pero bueno, es cierto que todos estamos a favor. Vale, lo que pasa es que este tema da para mucho. Y entonces vamos a empezar por el principio. El principio es ese, estamos todos a favor de la eutanasia, porque es verdad, es cierto que hay ciertos tipos de muertes que son muy traumáticas, por eso os decía que tenía mucho que ver con la pregunta de la semana, que iban todas muy relacionadas, ¿vale? Todas las preguntas que os he hecho esta semana están muy relacionadas. Entonces, estáis a favor de la eutanasia. Yo personalmente soy una persona que también, hablando terrenalmente, estoy a favor. Lo único que, bueno, es cierto que la repercusión que tiene en el tránsito pues no es la que nosotros creemos. Una persona me ponía que
bueno, aparte de experiencias de familiares, de muertes muy, muy malas, ¿no? Que todos, a lo mejor por desgracia, más de uno hemos conocido personas que han tenido una muerte muy, muy deteriorada, ¿no? Donde han llegado muy deteriorados. Y me hablaban de la sedación médica, ¿no? Me la comparaba una persona con la eutanasia. Y no tiene absolutamente nada que ver. Buenas, por aquí voy saludando. Y entonces no tiene nada que ver la eutanasia con la sedación. La sedación la decide el médico ante una persona que tiene dolores o que está en una circunstancia ya muy deteriorada, pero no lo hace a voluntad propia del propio enfermo. ¿Vale? Aparte, una sedación es simplemente, digamos, una ayuda, buena Gabriel, una ayuda a que la muerte sea más rápida, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la eutanasia, ¿vale? Entonces la sedación médica no es lo mismo. Por aquí os voy invitando, ¿vale? Os unís y vamos charlando. Espero después saber quitarlo. A ver, no me deja invitaros. Invitar a Mónica no me deja. Mandármelo de nuevo y os voy dando, ¿vale? Y así si queréis pues vamos hablando. A ver, ahí. Bueno, pues como decía, una sedación médica no tiene nada que ver con la eutanasia. La eutanasia es un suicidio asistido, es decir, un suicidio voluntario y asistido. No tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo repercute en el tránsito del otro lado? Pues repercute exactamente igual que un suicidio. Es decir, esa persona, aunque sea por una grave enfermedad, evidentemente esté muy deteriorada o tenga una vida muy incapacitante, volverá y no se ve bien visto que la eutanasia, digamos, en el otro lado. ¿Por qué? Porque al final es exactamente igual que un suicidio. La única diferencia que a lo mejor por incapacidad no lo puede hacer uno mismo y lo hace una tercera persona, o en este caso incluso como ya está legalizado, aunque haya que pedirla o solicitarla, pues la haga un médico o una tercera persona, pero no deja de ser un suicidio ya que es uno mismo el que quiere quitarse la vida. Es decir, en el otro lado sigue sin estar bien visto y os voy a explicar por qué. Porque ya os digo, personalmente yo, si me encontraran en unas circunstancias así tan, Carlos, hola, voy saludando, invitar, bajo, ay. Bueno, yo personalmente sí estoy de acuerdo como persona de aquí mmm, a ella. Pero en el otro lado, como os digo, no está bien vista. Al final es un suicidio, la única diferencia es que a lo mejor de hacerlo uno mismo y, por ejemplo, por una enfermedad, porque normalmente un suicidio suele ser por enfermedades mentales, normalmente por depresión o porque uno no aguanta más y demás. La diferencia está en que la eutanasia se hace ante una enfermedad y una incapacidad, ya sea completa o una enfermedad degenerativa y demás. ¿Por qué no está bien visto en el otro lado? Pues como digo, porque es exactamente igual que un suicidio. Y ahora os explico más. A ver, según me explican, yo lo llamo mi maestro, ¿vale? Según me explica mi maestro, os voy a poner varios ejemplos. En la vida no nos pasan las cosas porque sí, pasan por algo. Y como siempre, ¿vale? Saludo por aquí, Evi. No voy a nombrar a nadie porque no me gusta nombrar casos por privacidad y porque no sé si no soy nadie tampoco para nombrar en ningún tipo de caso, igual que lo haré en las desapariciones, pero tenemos muchas vías de escape. En el caso de la eutanasia, imaginaros, X persona tiene una enfermedad, por ejemplo, me decía una persona con el caso de la tetraplegia, ¿no? Pues hay personas que en vez de decidir abandonar y tirar la toalla, hacen de su enfermedad todo un logro y todo lo que es un objetivo en su vida, ¿no? Un crecimiento. Y de eso se trata. En el sentido que quiero decir, evidentemente cada uno es libre y ya os digo que yo personalmente como persona la veo muy bien. Pero tenemos ejemplos de personas con cáncer
que han tenido dolores y que han sido todo un referente para la sociedad. Es decir, esas personas no decidieron tirar la toalla, decidieron seguir luchando. O bien para ser referentes hacia otras personas y cumplir un propósito, ¿vale? Lo mismo por investigación, porque ayudaron, o lo mismo porque sigo invitando por aquí, ¿vale? Yo invito y no sé ya cómo ustedes os podéis ir metiendo. ¿Vale? Entonces, por ese motivo, digamos que es verdad que podemos pensar y que ves que una persona tetrapléjica o una persona con cáncer o sobre todo normalmente la eutanasia se suele aplicar a personas que tienen una enfermedad degenerativa y que a largo plazo pues no tienen ningún tipo de calidad de vida, ¿no? Pero es cierto que, bueno, según ellos, pues hay personas que de eso no pasa porque sí. Si no se puede hacer todo un logro, se puede ayudar a una investigación, no pasa porque sí, ¿vale? Es como os comento, hay personas que han padecido cáncer, que a día de hoy podemos recordar, seguro que cada uno de ustedes recordáis algún nombre de personas que han sido muy sonadas porque han hecho de su enfermedad un hito en todo, han sido referentes incluso de personas sanas, nos han dado lesiones de vida y en vez de desistir lo que hicieron fue cambiar las circunstancias y ayudar. Hay quien incluso aprovechó o ha aprovechado y ha ayudado a la investigación. Entonces, dejar muy claro que la eutanasia está muy bien, pero que en el otro lado no se ve bien. Al fin y al cabo, es un suicidio asistido por una tercera persona, pero no deja de ser un suicidio. Es decir, esa persona que recibe la eutanasia va a volver antes de tiempo. ¿Vale? No es antes de tiempo, sino volverá antes que a lo mejor alguna otra persona, ya que su vida, su propósito en la vida aquí no lo ha cumplido. Tiene todo el derecho, por supuesto, pero tiene su repercusión, que es a lo que yo me quería referir sobre todo, ¿vale? Entonces, a favor, pues claro, estamos todos, pero bueno, en el otro lado sí que es verdad que tiene su repercusión. Y es verdad que vemos que no podemos comparar tampoco porque ante enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, deteriora mucho a las personas, pero normalmente no suelen aplicar la eutanasia, es más la sedación. Y es una pequeña ayuda a que no sufra, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿vale? No podemos comparar la sedación con la eutanasia. Esa persona lo mismo si trasciende de una manera consciente y tiene una transición pues o consciente o no, pero con su vida y con su propósito cumplido o no, eso ya depende de lo que haya hecho a lo largo de sus años. No tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, el tema de la eutanasia, más o menos lo cierro aquí, a no ser que me queráis decir algo, ¿vale? Saludo, María. Intento leeros, ¿vale? Entonces os lo dejo claro. Eutanasia yo personalmente, o incluso evidentemente estamos a favor de que la persona que sufra y que así decida irse antes de tiempo es libre, porque aquí existe el libre albedrío, como tantas veces os lo he dicho, pero se considera un suicidio igual asistido, ¿vale? Hay muchos caminos que se pueden elegir, hay quien elige, a pesar de la adversidad, seguir adelante y hacer de su propia enfermedad o de su propio, ¿cómo diría yo? De su propio infierno a lo mejor, ¿no? Su propia incapacidad de hacer un aprendizaje incluso a la sociedad y ya os digo, ayudar a la investigación y hay quien decide, pues no. En ello depende y por eso me dicen desde el otro lado, ¿no? Que no deja de ser un suicidio, ¿vale? Bueno, ahora hay un tema muy interesante, por lo menos a mí es una pregunta que me he hecho millones de veces y supongo que muchos de ustedes también, que es las desapariciones, los asesinatos sin resolver, ¿vale? Aquí me mezcláis un poco en la respuesta, me mezcláis un poco las cosas. Me hablaba una persona de los medios de comunicación. Bueno, ahí no lo he entendido bien. Si estás por ahí, me gustaría que por lo menos me lo explicaras un poco porque no lo he entendido muy bien. Además me nombraba a nivel político o algo y no lo he entendido muy bien. Pero bueno,
como digo, no nombro a nadie, simplemente me hablaba de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, aquí no tiene nada que ver los medios de comunicación. Yo siempre hablo, ¿vale? De las personas que han fallecido, de las personas que están en el otro lado, ¿vale? Y ¿esto qué es? Y bueno, vamos a ver, ahí. Y entonces, pues no tiene nada que ver, no me quiero referir ni a política, yo nunca me refiero a política, ¿vale? Yo puedo tener mi propia opinión. Os saludo por aquí, os sigo saludando, ¿vale? Bueno, yo tengo mi propia opinión referente al tema político, pero realmente mi pregunta no tiene nada que ver ni con los medios de comunicación, ni siquiera ni con la política. También, antes de deciros la respuesta, hay una persona que me dice que sí lo dicen y que de hecho conoce una persona que tiene contacto directo con ellos. Y yo a esa persona, que no, evidentemente no la nombro, ¿vale? Y no sé quién es, le pregunto, entonces, a mí en cuestión de un minuto se me pueden venir 5 o 6 casos, ¿vale? Que no los voy a nombrar, como siempre digo, por respeto, en los cuales a día de hoy siguen sin aparecer cuerpos, sigue sin aparecer incluso casi ni al culpable, ¿no? Entonces, si esta persona tiene la suerte de poderse comunicar con ellos, me encantaría, pues, la verdad que lo intentara y seguro que más de una familia se lo agradecería, porque el sufrimiento que tienen muchas familias ante las desapariciones es horroroso, ¿no? Entonces, ahora yo os voy a dar mi explicación de lo que me dicen desde el otro lado, ¿vale? Porque es muy injusto y es cierto. Pero en este caso, como ha habido una persona que me ha dicho que conoce a alguien que se comunica con ellos y que si lo dicen, pues me encantaría, pues, oye, tenemos, yo en Sevilla concretamente no lo voy a nombrar, pero sabéis de sobra qué caso es. Lleva más de 20 años desaparecida y, bueno, hay varios casos en Sevilla y en Andalucía, pues se me vienen muchos casos incluso de hace más de 30 años. Sería una buena cosa de que si esta persona es capaz de comunicarse con ellos y de que se lo han dicho dónde están, pues, oye, un descanso a esa familia, ¿verdad? Bueno, ahora yo os explico lo que a mí me dicen, ¿vale? Y lo que yo he intentado y las explicaciones que a mí me dan. ¿Vale? Yo, como sabéis, soy sincera, no engaño a nadie. Es cierto que hay un caso en el que a mí me vino hace cuestión de unos años o poco, porque cuando desaparece alguien así y teniendo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, incluso algunos de ustedes me habéis dicho don, yo he pedido, por favor, que si que me dijeran algo, ¿no? Sobre esa persona, sobre todo porque la familia, eso es que de verdad, eso tiene que ser la muerte en vida, ¿no? Pero ellos no intervienen, ellos no van a intervenir nunca en nuestra vida aquí, ¿vale? Somos nosotros los creadores de nuestro propio destino y los creadores de nuestro propio futuro y los creadores de nuestra propia vida, sea buena o mala, al final los responsables somos nosotros. Entonces, no quiero decir con esto, ¿vale? Porque sé que se puede malinterpretar que las personas o las familias que sufren este tipo de desapariciones sean las responsables de que les pase. No, ¿vale? Eso no. Pero sí que por algún motivo les ha pasado y de ello, evidentemente, también tenemos ejemplos, al igual que la eutanasia, que hay familias que lo utilizan para hacer de ello un llamamiento, un cambio de leyes o un movimiento. Y hay personas, pues, que es que no me gusta nombrar ningún caso, pero por ejemplo hay un caso desde hace 37 o 38 años donde solamente se nombra de vez en cuando y cuando cumple el aniversario, ¿no? Pero no han hecho, la familia realmente pues no se ha manifestado, simplemente pues aceptó esa desaparición, a día de hoy no se sabe nada y ya está. Ahora os explico qué es lo que pasa. ¿Por qué no nos dicen nada? Que es la pregunta que os hago.
que yo misma muchas veces me la he hecho. Vamos a ver si existe vida después de la vida, porque estas personas que han desaparecido no vienen, no se nos presentan a las personas que podemos, o a la propia familia a través de sueños, o a los que podemos hablar con ellos, ¿por qué no vienen y nos dicen dónde están? Por acabar por el sufrimiento, por ellos mismos, por el... ¿Vale? Aunque eso sí, me gustaría hacer un inciso, no creo que le llegue a las familias, pero bueno, si llega alguna familia de algún caso, bien están, mucho mejor que nosotros están. No porque no hayan tenido un entierro digno, ¿vale? Significa que no estén bien y donde deban de estar, ¿vale? Es algo muy terrenal el tema de la incineración o lo que es el entierro, el velatorio. Esto es algo más cultural, es algo más protocolario. ¿Vale? Una persona desaparecida no significa que esté perdida en el limbo, como hablábamos en el otro directo, ni que esté perdida en la nada, ni en el bajo astral. No. Ellos han recibido su asistencia, que de ahí viene el que no nos digan nada, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de una desaparición no nos dicen nada? Y un asesinato, ¿vale? Porque evidentemente si una persona desaparece durante 30 y tantos años, la policía, o sea, en este caso los que encuentran son gracias a las investigaciones policiales, ¿no? Pero hay otros en el que no da resultado o por X motivo no se ha encontrado. ¿Por qué no nos dicen en la persona que ha fallecido dónde están? Pues porque son muertes traumáticas. Es decir, el paso al otro lado no es consciente. Entonces necesitan una asistencia. Ni siquiera ellos saben dónde están. Si voy a decir algo que os va a dar una idea de un caso, si le dan a alguien, que esto es supuestamente, ¿vale? Porque yo a día de hoy no, de este caso en concreto, es que no se sabe, yo creo que él es de los peores casos que hay aquí en España por la manipulación. Ahí sí creo que hay manipulación, pero bueno, la cuestión, imaginaros un golpe en la cabeza y se queda en el sitio de golpe y porrazo, ¿no? Pues esa persona en la transición no sabe dónde está, tiene que recibir una asistencia, ¿vale? O sea, no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando. Esa persona, bueno, esa energía no se está quedando anclada en el sitio donde ha fallecido ni siguiendo al asesino para ver dónde lo entierran, ¿vale? No, ellos ya se desprenden de su cuerpo, tienen una muerte traumática y no son capaces de decirnos nada. Es decir, es imposible. Esa es la explicación por la que los desaparecidos a nosotros no nos pueden decir nada, ¿vale? O los asesinatos sin resolver. Evidentemente no van a venir porque muchas veces no saben ni siquiera a lo mejor quién ha sido, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, no se coja a un asesino, ¿no? Pero ahora después tenemos otra parte y ahí os voy a hablar yo personalmente, ¿vale? Eh, hay un caso que os lo podréis imaginar cuando os vaya hablando, que de verdad es que sobre todo pienso muchísimo en la familia porque ya digo que esta persona está muy bien porque estará en el otro lado, no sé nada de ella, yo nunca he podido hablar con ella, he pedido millones de veces, concretamente en dos casos, que me dijeran algo, no ellos, porque sé que a ellos no tengo acceso. A lo mejor para tener un poco de acceso a ello tendría que acercarme a la familia, ¿vale? Cosa que no he hecho nunca porque no, ni se me ocurriría, porque me consta que esta familia ha acudido a Medium y como ya expliqué la semana pasada, por mucho que queramos, no podemos contactar con quien nos dé la gana, ¿vale? Entonces no me voy a inventar algo ni voy a jugar con el dolor de nadie. Pero sí hice una vez algo. Tuve una visión hace poco, hace cuestión de un año, me atreví a enviarle un mensaje a esta familia. Entiendo, por supuesto, lo entiendo, que ni me respondiera porque ante tanto dolor y ante tantas estafas como ya han podido sufrir, o al menos eso se dice, no se lo puedan creer o tampoco puedan tener acceso porque sé de sobra que se lo ponen muy difícil.
Yo os voy a decir la visión que tuve, solamente al igual que en otra situación me pasó con una persona que se quitó la vida y no sabíamos dónde, pude ver dónde estaba. En este caso, pues vi, os voy a decir lo que vi, ¿vale? Evidentemente no os voy a decir a quién. Vi algo envuelto en una alfombra roja, o algo rojo, y era como especie de una tubería, o más bien una cañería, una alcantarilla, ¿vale? Por explicarme bien, sin enterrar. Me explico, como en construcción, es decir, hormigón, y además acababa así, con la tapa y así. Vi a esa persona algo de raya y aparte en esta postura, con las piernas aquí y la cabeza aquí. No sé si así o boca abajo, ¿vale? Esa visión sí la tuve. Yo esa visión se la mandé a la familia. Evidentemente no me contestaron y con todo el respeto del mundo lo mandé. Con todo el respeto del mundo, no sé si es así, es lo único que he conseguido ver. Evidentemente ahora lo sigo viendo. También veo otra desaparición. Veo que también es de hace muchos años. Lo único que he podido ver es que, o lo que veo es que tiene cemento y lozas encima, ¿vale? Pero bueno, concretamente a una de las familias sí se lo hice llegar. Sé que en este caso, en esta familia, se lo están poniendo muy difícil. Pero bueno, seguimos con las desapariciones porque no me gusta entrar ni en casos, ¿vale? Ni en el daño ajeno. Eso siempre con el mayor respeto. Lo único decir que es no preocuparos, que aunque sea una muerte traumática, reciben su asistencia y vuelven a ser a estar bien y a estar en el amor y en la paz que se siente en el otro lado, ¿vale? Que no porque sea un asesinato, una muerte de este tipo, una desaparición, un secuestro, en los que acaba mal. Nos podemos ir a casos donde sí han encontrado los cuerpos concretamente de varias niñas, donde han sido brutalmente asesinadas. Entenderéis que seguramente sabéis de qué caso estoy hablando. Esas personas no han tenido una muerte consciente, ha sido totalmente traumática. Entonces necesitan una asistencia y un tiempo de recuperación, ¿vale? Sí que es cierto que, como siempre digo, la propia familia, ya que es la que tiene lazos, porque a lo mejor sí personas que como yo, que, que tenemos ese don a lo mejor de poder contactar, sí, a lo mejor estamos cerca, a lo mejor sí podríamos ver algo, pero eso se puede intentar. No, yo no puedo afirmar, ¿vale? Como ha habido casos de, está aquí, no, ¿vale? Y me ha dicho que, pues digo la verdad, no, eso no se puede, ¿vale? Porque ellos no nos lo permiten, ¿vale? Entonces no. Pero sí quiero dejar claro que en ese caso ellos no nos dicen dónde están porque han tenido una muerte traumática y ellos no saben dónde está su parte física, ¿vale? Entonces no nos pueden decir nada. Pero si están bien, no tiene nada que ver con una muerte por suicidio, como hemos hablado otras veces, ni nada. Simplemente necesitan una asistencia. Y ya que estamos con este mismo tema, pues voy a saltarme una de las preguntas que os hice un día, o sea, uno de los días, y me voy a pasar a las muertes traumáticas. Que os preguntaba qué son las muertes traumáticas. Pues, por ejemplo, este tipo de muerte. Un asesinato, un accidente de tráfico, un accidente en la calle, da igual. Una muerte fortuita, que nos espera. No, no, no un infarto, ¿vale? Aquí quiero dejarlo muy claro. Por ejemplo, un infarto fulminante no es una muerte traumática. Es cierto que necesitará asistencia porque no se ha dado cuenta la persona. Pero una muerte traumática es donde una persona sufre en el proceso de transición. Es decir, una muerte traumática es un asesinato, pero un asesinato no donde sufre, es decir, donde tú mismo estás viendo cómo el proceso llega y con sufrimiento y dolor. ¿Qué pasa? Que no te da tiempo a gestionar.
ese paso. Entonces ese dolor nos lo llevamos al otro lado. No somos conscientes que hemos pasado y encima lo hemos hecho de una mala manera. Por ejemplo, en el caso como hablábamos de la eutanasia, una muerte por un fallecimiento por cáncer en unas circunstancias muy deterioradas se consideraría una muerte traumática si se lleva el dolor consigo, ¿vale? Si es consciente y es una persona que continuamente la están sedando, tiene unos dolores controlados y demás, pues puede que sea no tan necesite asistencia, pero no como en los otros casos, ¿vale? Entonces, una muerte traumática no es una muerte, por ejemplo, por infarto. Traumática es para nosotros, para los que nos quedamos aquí. Un infarto no, esa persona no sufre. Por ejemplo, una persona que fallece y se queda dormidita. Su tránsito ha sido muy suave, no ha sido traumático, no ha sido brutal. En un accidente, ¿qué pasa en un accidente, por ejemplo, de tráfico? Es que eh, tenemos segundos, pero nos damos cuenta, aparte normalmente son brutales, ¿no? Los daños que pueden causar. Entonces ahí sí se considera traumático, porque es incluso, os cuento más. Os voy a poner el ejemplo de los accidentes. Y aquí podemos ver, os voy a explicar un poco, que es curioso, como la película de Ghost, ¿vale? Es cierto que el tránsito ante una muerte traumática, lo mismo no es instantáneo, porque la persona no sabe dónde está. Necesita asistencia para que vaya al otro lado, ¿vale? Entonces, imaginaros, en un accidente puede suceder que esa persona que acaba de fallecer se quede por un momento perdida. Entonces, es cuando viene a buscarnos a nosotros, es cuando a lo mejor o bien se puede quedar en el bajo astral si no es una persona que tenga muy buenas energías, pero lo normal es que puede llegar a perderse, puede quedarse un poco de tiempo, digamos, en el limbo, hasta que llegan a buscarlo, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia de una muerte traumática a una muerte en la cual la persona no es consciente de que muere, pero no es traumática, ¿vale? Todo esto está explicado en mi manual. Lo que pasa que, bueno, al fin y al cabo en el libro, ahora en los directos os lo explico de una manera un poco así, más específica, o digamos de una manera más coloquial, ¿vale? Pero en el manual lo encontraréis todo tipo de muerte y las repercusiones que tiene, porque al final el manual lo escribí con la intención de la repercusión, ¿no? Que tiene cada tipo de fallecimiento. Pero es cierto que por respeto nombro los asesinatos y ese tipo de muerte fortuita, como el accidente y demás. Lo nombro en mi manual, pero no lo puedo nombrar con la claridad que os lo nombro ahora, ¿no? Porque evidentemente ahora pues os puedo poner entre comillas ejemplo, en el manual no lo voy a poner. Si os explico muy bien cómo se gestionan, pero no puedo nombrar a nadie. Ahora más o menos puedo dar ideas y podéis pensar en alguien. Entonces, la muerte traumática, pues lo que os he dicho. Es una muerte fortuita donde hay un sufrimiento de por medio y nos lo llevamos al otro lado, ¿vale? Entonces, nos podemos quedar perdidos durante un tiempo y necesitamos asistencia, o bien de personas como yo, que tienen esa sensibilidad, llamémoslo así, ¿vale? De contactar con ellos, o incluso el otro lado llega un momento, como os dije y os expliqué en su día, y hay asistencia. Entonces, voy a recapitular un poco, ¿vale? Porque hay cosas que quiero dejaros muy claras y que me parecen muy interesantes y muy importantes. La primera, la eutanasia no tiene nada que ver, ¿vale? Con la sedación médica. Eso lo primero, nada que ver. ¿Vale? La sedación médica la elige un médico, estamos hablando ante una persona que está en un estado muy deteriorado o está sufriendo y simplemente la sedamos y esperamos a que muera o a que trascienda. ¿Cómo lo haga o no? Ya tendríamos que debatirlo. Para eso está el manual que tenéis todas y cada una de las maneras de fallecer que hay, que yo iré haciendo vídeos, ¿vale? Pero bueno, mientras tenéis el manual que aparte son experiencias en él os explico las experiencias que he tenido con las personas que han venido a buscar ayuda, ¿vale? Eso por ahí.
En segundo lugar, quiero dejar muy claro también que las personas que desaparecen, que por asesinatos, secuestros y al final son asesinatos y no aparece el cuerpo, no porque no estén enterrados en un cementerio o incinerado en un crematorio, en una urna, significa que esa persona no esté descansando en paz, ¿vale? Está en el otro lado, ha necesitado una asistencia, pero está bien, ¿vale? ¿Por qué no nos dicen dónde están? Porque ni ellos lo saben, ¿vale? Ellos no tienen conciencia de lo que ha pasado. Y y el otro lado no va a interferir jamás en nuestras vidas. De ahí que muchas veces nos preguntemos por qué las catástrofes naturales muere tanta gente. Pues os digo lo mismo que en la eutanasia. La culpa, no me gusta nombrarlo culpa, pero son consecuencias al final de nuestros actos como humanos. Digamos que es el karma, ¿vale? Pero no el karma, os lo voy a explicar bien, ¿vale? Os lo he dicho antes en el tema de la eutanasia. Una persona no elige tener una tetraplegia, ¿vale? O tener una enfermedad degenerativa o una enfermedad de estas raras que hay que cada vez salen más, ¿no? Y al final no tienen cura. Lo que puede elegir uno es el camino que tomar, ¿vale? Y es hacia dónde voy. Me quito la vida porque no puedo aguantar más o hago de mi vida y de mi enfermedad una lucha y ayuda a una investigación, ayudo a los demás, como sabéis de tantos casos, y os lo repito, de personas que han fallecido y han creado fundaciones, han enseñado a luchar, han enseñado su propio sufrimiento, pero han hecho de él un libro, o han hecho de él una fundación, o han hecho de él un ejemplo de vida, ¿vale? Entonces, ante el tema de las desapariciones y demás, en esto estamos en las mismas, al final son consecuencias y depende de cada uno cómo nos lo tomemos. Pero dejar también claro que con esto no estoy diciendo que el que una persona sea asesinada sea culpa de esa persona, ¿vale? Ni consecuencia de la vida que haya llevado. Pero sí nada pasa por nada, todo pasa por algo, ¿vale? Depende de nosotros el camino que tomemos. Eso también quiero dejaroslo claro. Después, no quiero, o sea, como me habían comentado el tema de medios de comunicación, no lo entendí, no me quiero referir a ningún tema de medios de comunicación ni tema político. Es cierto que sí hay algunos casos que por estar por medio a lo mejor personas influyentes, ahí sí estoy de acuerdo de que políticamente o las cosas no se han hecho bien, pero bueno, seguimos con nuestro tema, ¿vale? Y las muertes traumáticas, como os digo, no tienen nada que ver con una muerte fulminante, ¿vale? Por decirlo así, la muerte traumática es una muerte donde nos llevamos el dolor al otro lado, donde hemos pasado muy mal, o sea, donde hemos muerto en muy malas condiciones y nos hemos quedado perdidos durante un tiempo. Y ahora después os hice una pregunta que es ¿cómo haríais vuestro propio entierro o tránsito? Vale, mi manual está enfocado sobre todo porque una de las cosas que a mí me están enseñando, uno de mis propósitos, no es solo crear los libros que tengo escritos, ¿vale? De momento tengo 2 publicados y vendrán algunos más, seguro. Mi propósito es que sobre todo el tema de la muerte humanizarlo, porque no es más que algo cultural, es como os explico en el libro. Entonces, la pregunta esta de cómo haríais vuestro propio entierro o tránsito, pues siendo consciente, ¿vale? No hay, os puedo volver a nombrar casos que ya no sé si os lo he dicho en el libro, en el manual si viene, casos que han convertido de personas que son conscientes de que van a fallecer y han convertido de su tránsito, o sea, del tiempo de su tránsito, porque realmente el entierro en sí, el velatorio, bueno, el velatorio protocolario, ya sabéis que el tema de las 24 horas es porque hay muertes bueno, no son muertes, ¿no? Se dan por fallecidos y resulta que están o catatónicos o hay enfermedades que pasa así y entonces tiene que pasar ese periodo de velación no por gusto, sino es protocolario porque antiguamente más de uno se enterraría vivo. Vale, entonces no tiene nada que ver.
Y no me quiero referir al protocolo del entierro, de ya sea flores, evidentemente, sí, por ejemplo, a cómo lo podemos preparar. Me voy a explicar bien, ¿vale? Vamos a ver. Cuando os hago la pregunta no quiero que me digáis cómo será vuestro entierro, si queréis ser incinerados o no, eso lo tendréis que decidir en la familia, pero es humanizarlo y hablarlo con naturalidad. Es decir, algo tenemos claro todo y es que vamos a acabar en el otro lado sí o sí. Pongamos como nos pongamos, antes o después. Ahí no hay nada que hablar. Ahora, os vuelvo a decir, como en el caso de todo lo demás, depende del camino que cojamos. Si somos conscientes de que vamos a fallecer, también somos conscientes de cómo lo podemos hacer. Y lo podemos hacer de una forma bonita o lo podemos hacer de una forma dramática. Y a eso es a lo que me refería con la pregunta, ¿vale? Por ejemplo, y os voy a poner como ejemplo yo misma. Imaginaros, bueno, pues que yo, el día que trascienda, el día que me toque, porque me tocará igual que a todos ustedes, pues evidentemente lo primero que pediría es que, aunque alguna lágrima se escape, evidentemente, tener a toda mi gente alrededor, sea la que sea, porque ese momento cuando llegue, pues no se sabe ni cómo va a ser. Es verdad que siempre dicen que a lo mejor alguna señal se puede encontrar, dejarlo todo resuelto, ¿vale? Si somos conscientes que es una muerte fortuita, bueno, pues en este caso podemos hablarlo con naturalidad de antemano, ¿no? Pues yo ya os lo digo, en mi caso no me gustarían las lágrimas, me gustaría que en mi velatorio se pusieran una música en concreto que me encanta, que es La Fiesta, ¿no? Y es que me encanta esa canción. Después, por ejemplo, a mí coronas de flores no quiero, a mí las coronas no, a mí me ponéis, como dice la canción, vino tampoco me gusta, pero cosas bonitas y divertidas, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? En el caso, por ejemplo, si fuera una muerte fortuita, ya me estáis escuchando y mi familia si me escucha, es lo que quiero. Yo no quiero lágrimas, quiero recuerdos, porque soy una persona que se suele reír mucho y siempre estoy de cachondeo. Quiero recuerdos, quiero, ¿vale? Alguna lagrimilla os permito, pero bueno, de todas maneras prometo que estaré pendiente y le pediré permiso a mi maestro a volver a daros el tirón de oreja. Pero bueno, caso aparte me refería a eso. Y si por desgracia sufro algún tipo de enfermedad donde lo pase mal, pues intentar hacerlo de la manera más amorosa y donde se cree el recuerdo más bonito, no solo para que sea consciente, tanto para mí como para mi familia, sino como para todos, o sea, todos los que se quedan aquí. Como os digo, no hay nada más bonito, aunque sea muy doloroso, el saber que tu familiar se ha ido con todo el amor, con todo el cariño, en paz, con todo resuelto. ¿Por qué? Porque en ese caso el tránsito va a ser tan fácil que, pues que bueno, eh, es lo suyo, ¿no? Entonces esa era mi pregunta. Como no me habéis respondido mucho, porque entiendo que a lo mejor la pregunta no estaba bien hecha, pues la vuelvo a dejar en el aire, ¿vale? ¿Cómo haríais vuestro propio entierro o tránsito? ¿Se puede preparar? Oye, se dejan los testamentos para lo material. ¿Por qué no se puede preparar un testamento de cómo quiero que hagan mi entierro? ¿Quiero que me quemen? Yo digo muchas veces que hay un árbol que me encanta, que está en una montaña, yo vivo cerca de la sierra, pero hay un árbol. Me encantaría que me enterraran junto a ese árbol para, como soy muy cotilla, pues mirarlo todo, ¿no? Y bueno, aunque lo vería desde el otro lado y estaría, pero bueno, a eso me refiero, a que seamos más conscientes y que se hable con más naturalidad del tema del tránsito. Ya os digo que no es lo mismo morir que trascender, no suena igual. Y es lo mismo, ¿vale? Eso por ahí. Bueno, hoy ya más o menos os he hablado un poco de todo. Os he invitado a un montón, pero no nos hemos unido y no sé si es por algún problema o es que, bueno, no tenéis un mensaje por aquí. Vamos a ver dónde tengo un mensaje, dónde tengo un mensaje. No lo veo el mensaje. Si alguien me ha escrito un mensaje, que me lo vuelva a mandar, que no lo veo. ¿Vale? Bueno, deciros que el mes de septiembre al principio, pues no, en esta semana no voy a haceros nada. A lo mejor os pongo algunas cosillas
en la primera semana de septiembre porque ya empiezo con lo que es la presentación oficial del libro, ¿vale? Bueno, la portada ya sabéis cuál es, ¿vale? En este caso esto es un cuaderno, mi cuaderno de notas, ¿vale? Ya empiezo con la presentación del libro. Recuerdo que es en Sevilla, primero empiezo en Sevilla, sí voy a tener colaboraciones con, concretamente, vaya a empezar a encontrar colaboraciones con páginas de Instagram sobre todo, también está en TikTok como el Cementerio del Libro, ¿vale? Y haré entrevistas a través de Instagram, ya las tengo más o menos programadas, pero presencialmente de momento las tengo cerradas en Sevilla. En él no solo presentaré el libro, como os digo, sino pues hablaremos, oye, y si alguien tiene alguna duda o tiene algún, porque también hay personas que acaban de perder algún familiar y algún consuelo siempre es bueno de recibir, ¿vale? Entonces, pues nada, deciros que durante estas semanas voy a estar más liada, no voy a hacer directos de momento, por lo menos hasta que no termine de gestionar todo lo que tengo preparado para las presentaciones físicas y en los sitios. Recuerdo que aquí en Sevilla tengo 3 de momento, también iré a la Feria del Libro, aquí en Sevilla, y entonces, pues, aunque os iré hablando, pero es lo que en esta semana pues estaré un poco más desconectada, ¿vale? Las colaboraciones las iréis viendo y no desapareceré, pero bueno, es cierto que voy a estar un poco más aislada, más de, más desconectada de las redes sociales, ¿vale? Por lo demás, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Ya os digo que me encantaría poder tener contacto con, lo digo desde aquí, ya que es una plataforma, con alguna de las personas que se encuentran en algunos de estas circunstancias que hemos hablado y me encantaría ayudar. De hecho, ese es mi propósito, ¿no? En mi vida, ayudar y sobre todo en el tema de la muerte. Pues nada más. Hoy creo que está bien, que no ha estado mal. Os he respondido más o menos a lo que me habéis dicho, ¿verdad? Voy a hacer así un repaso de lo que me decís. Y por lo demás, pues nada, como siempre deciros que muchas gracias porque me tratáis con muchísimo respeto, cosa que hoy día es muy difícil, que sois maravillosos todos y cada uno de los que me escribís y me seguís, porque lo digo, me tratáis con un cariño y un respeto que yo misma me sorprendo por cómo está la vida y quería daros las gracias, pero de corazón, de verdad, ¿vale? Así que nada, muchísimos besos, que en septiembre os iré poniendo cositas, que tengo muchas cosas programadas, colaboraciones con Instagram y con personas que, bueno, oye, para empezar de cero y no, como yo digo, no ser nadie, pues me sorprende, ¿no? La buena acogida que está teniendo tanto el manual este como ya os hablaré también desde los adolescentes, que es muy importante y está teniendo muy buena crítica, ¿vale? Pero ese manual, como salió más tarde, lo iré presentando más tarde y me dedicaré a él más tarde. De hecho, va más enfocado a los institutos y presentaciones en institutos y demás. Tema de bullying, tema de los adolescentes, temas que también son muy importantes, que al final no deja de estar muy relacionado con lo que soy yo, que es tener mucha sensibilidad y una empatía para saber y para ponerme en el sitio de cualquiera, ¿no? De intentar ayudar. ¿Vale? Así que bueno, me despido de ustedes. No sé cuándo volveré a hacer otro directo. De momento, pues eso, si queréis verme, estoy el día 16 en el Ateneo en Sevilla a las 7. Estaré el día 19 en el Rincón de Kiko, que está en la Cuesta del Rosario, a las 7. Y el día 26 en la Casa del Libro de la calle Velázquez en Sevilla, ¿vale? A las 6:30. Y allí pues tendremos tiempo no solo de firmar libros y que lo podáis comprar, adquirir y os lo firmes, sino podremos charlar, hablar y si tenéis necesidad de algo, pues allí estaré, ¿vale? Porque en un futuro pues ya os iré explicando que tenéis también ya la opción de suscribiros en TikTok. Es 7 pagos pero ahí en ese apartado de suscripciones, pues
es para hacer unos vídeos especiales, ¿vale? Ahí a lo mejor podremos tener un contacto más directo si necesitáis alguna pregunta. Ya os haré, cuando pase un poco el tema de la presentación del libro y me estabilice un poco más, os haré un directo, os haré un vídeo donde os explicaré el tema de la suscripción, que como es de pago, entiendo que necesitáis saber cómo va a funcionar, ¿vale? Entonces, eso lo dejamos ya para más entrado septiembre y ojalá os pueda ver en Sevilla. Y nada, que tengáis un feliz inicio de mes, que ahora vienen los colegios, que muy buen fin de semana, que muchísimas gracias de verdad por todo el respeto que recibo vuestro y un millón de besos a todos y nada, muchísimo amor, muchísima paz y que os ocupéis de vuestras vidas y que seáis buenas personas. Como siempre digo, no tiene nada que ver la religión, no tiene nada que ver la raza, aquí no tenemos nada que ver, nada más que somos corazones y somos energía y amor y ya está. Y muchísimos besos y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Un millón de besos y hasta no sé cuánto, pero seguro que nos vemos otra vez.